amigos, ¿qué tal? Les habla Jonathan, uno de los miembros de la página web América Militar, página especializada en debates y noticias sobre seguridad y defensa de Colombia. Sean todos bienvenidos. Este es nuestro primer video en el cual debatiremos y daremos opiniones sobre equipos y sistemas que usan o se interesan nuestras fuerzas militares. A continuación encontraremos varios foristas expertos en la materia, la cual nos ilustrarán sobre los temas a hablar. No olvides suscribirte, darle like y compartir sobre esta experiencia de conocimientos. Sin más preámbulos, comencemos. El Gripen es un avión de combate monomotor, de ala delta sin estabilizadores horizontales y planos Canard atrás de las tomas de aire. Plataforma ágil y compacta, cuenta con una excelente maniobrabilidad gracias a su diseño estable. Las especificaciones y prestaciones del Gripen varían de acuerdo a su versión y modelo, siendo su longitud de 14,1 metros A y C, 15,2 metros para sus versiones E y siendo sus versiones biplaza aproximadamente 60 centímetros más largas para darle cabida al segundo asiento. Su envergadura es de 8,4 metros en sus modelos A y C, 8,62 metros en su modelo E y 10,36 metros en sus versiones biplaza. Su altura es de 4,5 metros, incrementándose esta a los 4,72 metros en su versión E. Su superficie alar es de 25,5 metros cuadrados aproximadamente. Sus pesos son en vacío de 8.000 kilogramos para la versión E y de 6.620 kilogramos para sus versiones A y C, incrementándose estos a un máximo en despegue de 16.500 kilogramos para la versión E y de 14.000 kilogramos para sus modelos anteriores aproximadamente. Su planta motriz está compuesta por un solo motor tipo turbofan con postcombustión, siendo en sus primeros modelos un Volvo Aero RM12UP de 5.507 kilogramos de empuje en seco y 8.210 kilogramos de empuje en postcombustión. Este motor es un modelo fabricado bajo licencia del General Electric F404 de origen norteamericano. Sin embargo, en su última versión se utiliza el más potente General Electric F414G con potencias incrementadas de 6.250 kilogramos de empuje en seco y hasta 11.000 kilogramos de empuje en postcombustión. Su rendimiento es con una velocidad máxima aproximada de Mach 2.3 en altura. Esta disminuye en su versión E hasta Mach 2. Sin embargo, solamente la versión E puede utilizar supercrucero, alcanzando el Mach 1.1 al nivel del mar sin encender la postcombustión. Esto es, sin embargo, portando solamente 2 misiles en los soportes de las puntas de las alas. Todas sus versiones pueden alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.2 volando al nivel del mar. Su rango aproximado es de 1.260 kilómetros en combate y hasta de 4.000 kilómetros en ferry. Sin embargo, este varía según la versión. Para todas sus versiones, el techo de vuelo es de 18.500 metros sobre el nivel del mar. Su límite de aceleración lateral son de 9 gravedades positivas y de 3 gravedades negativas. Sus cargas externas varían desde aproximadamente 6.500 kilogramos en sus modelos A y C, repartido en 8 puntos duros externos, incrementándose esto hasta los 10 puntos duros externos y los 8.500 kilogramos de carga en su versión E. Su carrera de despegue es de aproximadamente 800 metros con una carga de combate completa. Su armamento está compuesto por
un cañón interno Mauser BK-27 con 120 cartuchos. Sin embargo, recuérdese que en sus versiones biplaza no se lleva cañón interno, puesto que el espacio está ocupado por el segundo asiento. Además, su carga de armas está repartido entre 8 puntos duros en las primeras versiones y hasta 10 en la última versión. Estos pueden utilizarse para llevar bombas, lanzacohetes, misiles y contenedores de equipos electrónicos externos o POTS. Algunas de las armas externas que puede llevar el Gripen son, por ejemplo, el lanzacohete M70 de 135 mm, las bombas guiadas por láser GBU-10, 12 y otras de la familia Paveway, bombas de caída libre MK82, 83, 84, bombas de racimo Bomb Capsule 90, misiles de ataque a superficie AGM-65 Maverick, el MBDA Brimstone, el RBS-15 antibuque, aunque en su última versión también incorpora capacidad de ataque a objetivos en tierra, y el misil de crucero de largo alcance Taurus QEPD-350. Además puede portar como armamento de combate aire-aire misiles tales como el Sidewinder, el Python, el Darter, el AMRAAM y el Meteoro, pudiéndosele integrar además otros tipos de misiles o de armamento de acuerdo a la integración que solicite el cliente. Entre sus opciones de POTS o contenedores de equipo electrónico externo se destaca el Vinten Beacon 70 Serie 72 de reconocimiento, el Lightning 3 de observación y designación de blancos para ataque con armamento guiado por láser, o el novedoso Arexis de guerra electrónica. Su radar es el Ericsson PS5A para las versiones A y C, el cual cuenta con 4 subvariantes o mejoras. Este radar es un radar tipo mecánico de pulsos Doppler, siendo reemplazado en su última versión Line por un radar tipo AESA Selex ES-05 Raven. Sin embargo, este radar AESA no es fijo, siendo que su antena puede rotar sobre el eje longitudinal del avión. Esto le permite, gracias a su inclinación normal, poder observar blancos y objetivos inclusive a 200 grados de apertura con respecto a su cono frontal, lo que es descrito como la capacidad para mirar y disparar por encima del hombro. Esta es una característica única y novedosa que hasta el momento solo incorpora el Gripen en su versión E. Además destacan entre sus equipos electrónicos las contramedidas Ericsson EWS-39 y el enlace de datos TIDLS para los aviones producidos para la Fuerza Aérea Sueca, pudiéndosele incorporar enlaces de datos tales como el Link 16 estándar de la OTAN para sus modelos de exportación.